Se lo decíamos, decenas de asistentes al Cosquín Rock resultaron intoxicados aparentemente por el consumo de agua allí dentro del predio ocupado en la zona de Santa María de Punilla. Solamente 40 fueron atendidos en el Hospital Domingo Funes y allí nos encontramos con nuestro móvil en vivo. Se encuentra Magdalena Daporta con los detalles. Hola Maggie, bienvenida. Muy buenas tardes, Darío, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, estamos aquí en Santa María de Punilla, en el Hospital Domingo Funes, en donde vinimos a interiorizarnos sobre la situación que acabas de explicar. Aquí pasaron durante el fin de semana más de 40 personas con síntomas de gastroenteritis aguda, algo que se conoció a través de las horas y se hizo público en el día de hoy. Arrancó por las redes y muchos de los asistentes tuvieron que ser hospitalizados o atendidos allí en el momento. Escuchemos a dos testimonios que pudimos recoger esta mañana aquí en Telefe Noticias Córdoba. Me desperté y a la mañana empecé con vómitos, comí también vómitos y debilidad. No podía hacer nada, así que en la cama nomás. ¿Y desde cuándo comenzaron estos síntomas? De ayer a la mañana. El lunes estuve bien. ¿Esto lo asocias a qué? Y nosotros, bueno, vimos otros casos de otros chicos y pensamos que es el agua de allá del Cosquín. ¿Por qué lo asocian directamente al agua y no a otra cosa que hayan podido consumir ahí? Y nosotros entramos el domingo tipo 3:30, 4, el sol era fuertísimo y bueno, las colas que era para tomar agua eran muy largas, pero bueno, la gente tenía sed, así que teníamos que hacer esa cola. Y es lo único que consumimos entre todos los que también se sintieron igual que yo, fue el agua, porque comida no compramos nada. Y bueno, y el agua, había en dispenser y después en una canilla que estaba todo cubierta con una lona negra. ¿Y del dispenser ustedes veían el agua, estaba clara, estaba turbia? Y de los dispensers sí, porque te la servían ahí al frente tuyo. Lo que sí estaba hirviendo el agua, porque estaba en el sol. Y el de la canilla de allá, del otro lugar, la verdad yo no estuve ahí, pero se veía bien el agua, nada más que no se veía de dónde salía esa agua. Estaba cubierta, me decís. Sí, solamente se veía la canilla. ¿Y hubo otros chicos que estuvieron con vos que terminaron con los mismos síntomas? Sí, una chica estuvo internada y después otros también con gastroenteritis. Contame, ¿qué fue lo que te pasó? Vómitos, diarrea y malestar asociado a lo que fue el domingo, que fue el agua que uno consumió. ¿En dónde consumiste esta agua y por qué lo asocias a eso? En los puestos de hidratación de ahí del Cosquín, lo asociamos a esto porque una de mis amigas con las que hemos ido estuvo de la misma forma, inclusive un poco más grave que yo, y en el Sanatorio de Allende, donde habían ingresado más de 10 casos con lo mismo. ¿Ustedes no consumieron juntas otra cosa que no sea el agua, digamos, y que le pueden asociar a este malestar general que han tenido? No, porque lo que hemos comido es comida que uno llevó y es cosa que lo hicimos en una casa, entonces sabemos que es seguro y allá lo único que hemos consumido ha sido bebida gaseosa y agua, únicamente, nada de alcohol. Los de mi entorno hasta ahora somos 3, todavía no sabemos si hay un cuarto y bueno, en el Sanatorio Allende también hubo más de 10, entonces bueno, lo primero que dijeron es que todos habían ingresado con el mismo caso. Bueno, clarísimo el testimonio de los afectados por esta intoxicación, aparentemente por el agua. Te preguntamos, Maggie, ¿qué dicen desde el Hospital Domingo Funes, donde se atendieron 40 casos allí durante el fin de semana? Ahora estamos aquí con el director y el subdirector del Hospital Domingo Funes, quienes fueron los encargados de receptar todos estos casos en la guardia, por supuesto, del hospital, y ellos estuvieron siguiendo porque nos contaban recién que hubo un operativo especial, justamente, que ellos participan del Comité de Seguridad de este tipo de eventos, tales como el Cosquín Rock y el Festival de Cosquín y demás festivales que se hacen aquí durante el verano. Doctor Gustavo de la Maggiore, muy buenas tardes. Bueno, cuéntenos cómo se fueron dando estos casos y qué días sucedieron. Bueno, en el transcurso del fin de semana que estaba transcurriendo el Festival de Rock, concurrieron en promedio por día cerca de 300 personas para su atención por distintos motivos. Llamó a la atención, ¿no es cierto?, la presencia de cuadros gastroenteríticos en muchas personas que llegaban
aduciendo de que habían tomado agua en el predio y no tenían ninguna otra razón aparente, digamos, para tener diarrea. Resulta que después, conversando un poco más en detalle, algunos de ellos, además de haber tomado agua, habían tomado alimentos y habían estado sufriendo un día de calor intenso. Nosotros participamos, como decía en un comienzo, del Comité de Seguridad y Organización de Salud en el ámbito del predio, la provincia también, y en realidad lo que nos aseguraron es que el agua que se iba a proveer era agua que provenía de 3 fuentes, es decir, de agua embotellada, agua envasada en bidones y agua seguramente potabilizada de reservorios mayores, que iban a tener canillas, ¿no es cierto?, para que se sirvieran las personas. En realidad no hubo ninguna situación de emergencia mayor que la que le estaba contando. 42, 43 personas que concurrieron con cuadros gastroenteríticos sin fiebre, algunos de ellos con vómitos y otros no, cuadros simples que se recuperaron con internaciones muy breves o con simplemente rehidratación y tratamiento sintomático. Así que no evaluamos en ese momento desde el hospital que se tratara de una emergencia, digamos así, bacteriana o una emergencia que hubiera que tener alguna medida epidemiológica para el control de la población que allí estaba. Así que todo transcurrió como normalmente hasta ahora. ¿Estos datos que se han conocido ahora durante el fin de semana son normales para un Cosquín Rock? Por ejemplo, ¿el año pasado sucedió este tipo de cuadros en esta cantidad de personas? No me recuerdo, no tengo la estadística de esa época, también hubo cuadros, me parece que en una menor cantidad que este año, recuerdo algo así como 15 o 20 casos que se atendieron en La Guardia, no puedo decir en realidad cuántos, pero sí los hubo. Y es algo que puede ocurrir en una concentración masiva de personas, como fue esto, ¿no? ¿Se puede deducir al consumo de agua este tipo de cosas o están relacionadas con los alimentos, con este tipo de cuadros de gastroenteritis aguda? La mayoría de las gastroenteritis tienen un origen oral, digamos, ¿no es cierto?, tanto sea por la ingestión de agua como de alimentos o como el contacto con virus o bacterias, que también ingresan por la vía oral y toman al organismo y producen esta inflamación de todo el aparato digestivo. La situación en este caso, como notable, es que la sintomatología no era igual en todos los casos, era disímil de un caso a otro, ninguno de ellos tenía temperatura elevada, todos ellos tenían signos de deshidratación, algunos con dolor de estómago que cedía con un protector gástrico o un antiespasmódico, y la mayoría de ellos se compensaba, digamos, con simplemente la infusión de hidratación endovenosa y estaban en condiciones de retirarse a su domicilio, estaban ambulatorios. ¿Hubo algún caso de gravedad que haya debido quedar en internación? No, todos los casos fueron tratados médicamente, algunos se le tuvo que hacer un par de sueros porque estaban con principios de deshidratación y para hacerle medicación endovenosa sintomática. No se debió utilizar ni medicación antibiótica en absoluto. Todos los casos se resolvieron en La Guardia y todos fueron dados de alta espontáneamente. Bueno, entonces esto se puede hablar de que fue algo virósico, algo por bacterias, se puede determinar este tipo de cosas a través del consumo de agua, por ejemplo. Es muy difícil de decirlo, ¿no es cierto? Es decir, la causa es pluripotencial a raíz de que estábamos en un día de excesivo calor, es decir, con dificultad para la conservación de alimentos por parte de los mismos consumidores, inclusive aquellos que hubieran traído alimentos desde su domicilio, vendedores ambulantes en la calle, oferta gastronómica dentro del festival, y bueno, es posible que en algún momento la cadena de frío tuviese alguna importancia, pero en ningún caso se pudo registrar, digamos, la clínica severa de la gastroenteritis bacteriana, por ejemplo, la gastroenteritis por salmonela. La mayoría de las infecciones intestinales o gastrointestinales tienen, aunque breve, un periodo de incubación que debería haberse cumplido, son prácticamente imposibles. Y la otra cosa que queda es, bueno, es el volumen de líquido que se ingiere, ¿no es cierto? Y si uno toma una mucha cantidad de líquido más allá de lo que la sed le reclama en un día de mucho calor, puede que tenga una deposición diarreica, ¿no es cierto?, producto del volumen osmótico, es decir, la cantidad de agua por algún lado se tiene que ir.
Muchas gracias, doctores. No, por nada, gracias a ustedes. Bueno, recién nos indicaban que aproximadamente se atienden 300 personas por fin de semana aquí en el Hospital Domingo Funes, y entonces llama la atención que más de 40 personas, entre 42 y 43 personas, hayan llegado aquí con un tipo de intoxicación relacionada con síntomas de gastroenteritis. Claro, Maggie, por supuesto. Y también se han registrado aquí en la ciudad de Córdoba, es decir, chicos que estuvieron presentes en el Festival de Rock allí en Santa María de Punilla y que tras descompensarse fueron atendidos aquí en la ciudad. Muchísimas gracias, Maggie.